¿Estás preparado para la palabra? ¿Sí? Hoy tuvimos a la mañana una reunión increíble, había mucha gente, había muchas personas, estábamos felices y compartimos una palabra de mucha bendición para nuestras vidas. Yo voy a soltarte una palabra que te va a bendecir. Así que dale un codazo al que está al lado tuyo y decirle, no me hables. No me molestes, si querés ir al baño, andá, yo me voy a concentrar, no me hables, no me pidas caramelos. Hoy quiero hablarte acerca del peso de la palabra. Estamos hablando esta serie de lo que tiene que ver con el peso, con la honra. La semana pasada vimos ya algo acerca de este tema y quiero hablarte del peso de la palabra, porque necesitamos aprender a conectar con la palabra de Dios. Cuando conectamos con la palabra de Dios suceden cosas en nuestras vidas. Y mientras pensaba en esto, ¿no? me acordé de una organización muy importante en los Estados Unidos que se dedican a hacer encuestas y ellos estuvieron trabajando allá por el año 2020, un poquito más de 2 años y casi 3 años, estuvieron trabajando en este tema y realizaron una encuesta acerca de cuánto las personas que se confiesan ser cristianos leen la Biblia. Esto es importante saber, ¿no? Porque nosotros como cristianos decimos que la Biblia es nuestro libro de cabecera, ¿no? ¿Sí? ¿Lo es? ¿Sí? ¿Estás seguro? Todos pensamos lo mismo, nuestro libro de cabecera es lo que teológicamente decimos que es nuestra regla de fe y conducta, ¿no? Allí está determinado todo lo que nosotros creemos, pero también es un moldeo para nuestras vidas que alinea nuestra conducta a lo que Dios está esperando de nosotros, nuestra regla de fe y conducta. Entonces esta organización muy importante realizó una encuesta y trabajó con 2.500 voluntarios que se comprometieron a contestar cada una de las respuestas. Y el resultado de esa encuesta fue lo siguiente, ¿no? El 32% de estos 2.500 personas encuestados dijeron que leían la Biblia a diario. El 32% de 2.500. O sea, después esto, bueno, vos lo podés llevar a todo el pueblo de Dios en general. Es tan solo una muestra, ¿no? Pero una muestra muy representativa. El 27% dijo que la leía varias veces por semana. O sea, ya no todos los días, sino varias veces por semana. Esto puede ser 2 o 3 veces a lo largo de la semana. El 12% de los encuestados dijo que la leía una vez cada semana. Entonces va bajando así. El 11% afirmó que meditaba en las Escrituras varias veces cada mes, ¿no? O sea, durante un mes, ¿no? 4 o 5 veces en 30 días. Así. El 5% dijo que la leía una vez cada mes y el 12% dijo que la leían rara vez o nunca, ¿no? Entonces, fíjate cómo el abanico es bastante variado, ¿no? Pero si de toda esta estadística podríamos agrupar 2 grupos que se diferencian claramente, ¿no? Los que leen la Biblia todos los días, el 32%, y eso significa que el otro 68% no la leen todos los días, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver, bueno, ¿en qué grupo entramos? ¿No? En el grupo de los que la leen varias veces por semana, de los que lo leen una vez por mes y más. Pero bueno, ellos no se quedaron ahí, dijeron, no, a ver, queremos saber un poquitito más. Entonces dijeron, bueno, vamos a segmentar por edades. A ver, entonces encontraron que los que eran mayores de 50 tenían más propensión a leer la Biblia todos los días. Y los menores de 50, ¿no? O sea, mayores de 50, el 35% leían la Biblia todos los días. Menores de 50, o sea, menores de medio siglo, ¿tenés 50? ¿Llegaste al medio siglo ya? ¿Sí? Por acá hay unos cuantos. Acá hay unos cuantos que tienen ya medio siglo. Bueno, los menores de 50, dice, solo el 30% confesaba que meditaba las Escrituras a diario. Probablemente, o sea, los más jóvenes tienen alguna dificultad más, ¿no? Por su conexión con la tecnología. A veces la tecnología los atrapa, PlayStation, redes sociales, ¿no? Y eso cautiva nuestra mente y uno se termina, me olvidé de leer la Biblia, ¿no? Me olvidé de leer la Biblia. Bueno, pero no solamente eso, o sea, dijeron, bueno, vamos a dar otro paso más, ya segmentamos por grupo etario, pero segmentaron también por asistencia a la iglesia. Entonces se encontraron
que de los que asistían todas las semanas, el 34% no tenía propensión a leer la Biblia todos los días. Y los que no asistían todas las semanas, o sea, asistían una vez cada 15 días, cada 20 días, una vez al mes, solo el 27% confesaba leer la Biblia todos los días. De esto acá se desprende algo muy importante, ¿no? O sea, qué importante que es venir a la iglesia todas las semanas, porque cuando vos venís todas las semanas, o sea, de alguna o de otra manera recibís un estímulo para estar en contacto con la palabra de Dios. Ya ahora estamos en contacto con la palabra de Dios y eso me estimula a leerlo. Pero cuando dejo de asistir a la iglesia, esa conexión con la palabra y con Dios se debilita. Es lo que pasó en la pandemia, ¿no? O sea, cuando nosotros teníamos nuestras reuniones online, ¿no? Se dice que en ese momento en Estados Unidos más de 28 millones de personas confesaron que dejaron de leer la Biblia, a pesar de que participaban en las reuniones online, ¿no? Entonces, fíjate qué importante impacto. Y les hizo una última pregunta, y es que si pensaban que las verdades bíblicas, si pensaban en las verdades bíblicas durante todo el día. Y contestaron lo siguiente: 32%, perdón, porque estoy como la Bachi yo, estoy con el gallo Claudio. ¿Lo conocen al gallo Claudio? Estuve en la semana también con bronquitis. Voy a tomar un caramelo para que me ayude. El 32% dijo que sí rotundamente. O sea, estamos hablando de los que, te lo recuerdo, si pensaban en las verdades bíblicas durante todo el día. El 32% de los encuestados dijo sí rotundamente. El 36% estuvo de acuerdo en forma moderada. 12% ni siquiera estaba de acuerdo. 20% no estaba seguro. Y de todos ellos, el 51% afirmó que meditaba en la verdad de las Escrituras durante todo el día, ¿no? ¿Cuál fue la conclusión de todo este estudio? Bueno, quienes lo hicieron llegaron a esta conclusión. Las cosas en las que pensamos a diario son muy importantes, pero ¿cómo podremos pensar en las verdades divinas si no meditamos en la palabra de Dios a diario? La acción de leer la Biblia influye en nuestros pensamientos. Si nuestra meditación durante el día está arraigada en nuestro estudio de las Escrituras, nuestras conversaciones y acciones muy probablemente van a honrar al Señor. Esta fue la conclusión a la que llegaron, ¿no? O sea, en pocas palabras, tenemos que aprender a conectar con la palabra de Dios. Tenemos que aprender a conectar con la palabra de Dios. Y esto de aprender a conectar con la palabra de Dios tiene que ser una conexión de doble vía, porque tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios está llena de gloria de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios está llena de la gloria de Dios. Y cuando nosotros conectamos, nos llenamos de esa gloria de Dios, nos llenamos de la vida que transmite la palabra de Dios. Y a su vez tenemos que aprender a dar la palabra. Tenemos que soltar la palabra, porque no somos como el mar muerto, ¿no? Que recibe toda el agua y no da nada. Sino que nosotros tenemos que recibir de parte de Dios y tenemos que dar de parte también de Dios a otras personas. Todas las palabras humanas portan emoción. Todas las palabras humanas portan una emoción. Cuando yo te estoy hablando, estoy transmitiendo una emoción. Y esa emoción puede ser de acuerdo a cómo me encuentre en ese momento. Yo te hablo y te puedo estar transmitiendo preocupación. Te hablo y puedo estar transmitiendo ansiedad. Te hablo y te puedo estar transmitiendo miedo. O sea, te hablo y transmito una emoción, ¿no? Y eso genera en vos otra emoción, que puede ser igual o distinta a la que yo estoy transmitiendo. Pero la palabra de Dios no transporta emoción. Y esto es importante que lo entendamos. La palabra de Dios transporta gloria. Transporta gloria, no transporta emoción. No tiene que ver con la emocionalidad. Transporta gloria y transporta vida. O sea, dice la Escritura, toda la palabra de Dios es más filosa que toda espada, como dice la Biblia, de doble filo. ¿Y qué dice? Y penetra ¿hasta dónde? ¿Y dónde más? Penetra hasta los huesos y el alma y los tuétanos, ¿no? Y discierne los pensamientos. O sea, la palabra de Dios es como una flecha encendida. Imagínate que viene desde el cielo, Dios toma una flecha encendida y ¡pa! Te la larga, ¿no? Y esa flecha, ¡fum!,
atraviesa todo tu ser, atraviesa lo físico, atraviesa lo emocional y llega hasta el alma. ¿Entendés? O sea, la palabra de Dios es más grande que lo emocional, no transmite emoción. Porque la palabra de Jesús que dijo, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, es espíritu, es el soplo de Dios, es el espíritu de Dios, es el soplo de Dios. Cuando conectamos con la palabra, estamos conectando con la vida de Dios, con el soplo de Dios. Y eso es importante, que tenemos que aprender a discernir la palabra de Dios. Tenemos que aprender a conectar con la palabra de Dios. Ahora, escuchá lo que te voy a decir. Dios todos los días tiene una palabra para vos. ¿Sí? Todos los días. No hay un día en el que el baúl de Dios se quede sin una palabra para darte. Y vos tenés que buscar todos los días tenés que buscar una palabra fresca y tenés que encontrarla, porque vos necesitás ese maná cotidiano, necesitás el pan de cada día. Las palabras de Dios son el alimento para nuestras vidas. Y Dios todos los días tiene una palabra para vos. Él no se esconde, no juega a las escondidas, no tratando de que nosotros, a ver, ¿dónde está? No, Dios quiere tratar con vos y todos los días tiene una palabra clara para tu vida. Y la razón que Dios tiene para darme todos los días en una palabra es para que yo viva actualizado. ¿Sí? Dios quiere actualizarte todos los días para que vivas en el presente de Dios. Cuando no recibo una palabra de Dios, entonces pierdo mi actualización, pierdo la guía de Dios y vivo atrasado. Hay gente que vive atrasada porque no tiene todos los días una palabra fresca. Si no oigo su palabra cada día, voy a vivir atrasado. Y déjame que te lo muestre esto bíblicamente para que esto sea una verdad que pueda transformar tu vida. Quiero contarte, y vamos a leer juntos, Génesis capítulo 15, versículo 13. A ver si lo podemos ver en pantalla. A ver, leemos todos juntos. A ver el desafío. Te lo voy a mostrar bíblicamente como cuando no conectamos con la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con las estadísticas que leíamos, ¿no? O sea, hay personas que no leen la Biblia todos los días, ¿no? Y pierden algo. Entonces dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. Bien, más fuerte, quiero oírlo. Acá, no lo escucho. ¿Cuánto tiempo? 400 años. Bien, ¿se acuerdan Abraham? Abraham, uno de los patriarcas, el padre de todos los patriarcas, podremos decir. La Biblia lo habla como el padre de la fe. Y Dios le da una revelación. Dijo, bueno, de tus lomos, ¿no? Va a salir una gran familia que va a llenar toda la tierra. ¿No? ¿Se acuerdan? Su esposa era estéril, no podía tener hijos y le da una palabra y le dijo, tu descendencia va a ser como las arenas ¿de dónde? Del mar, ¿sí? Como las estrellas del cielo. Pero, y acá le suelta una revelación, porque no solamente le está profetizando y le está mostrando su futuro, sino que le da una revelación. Pero tu descendencia va a estar cautiva durante ¿cuánto tiempo? Dijimos 400 años. ¿Y pasó o no pasó esto? ¿Pasó? ¿No pasó? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? El pueblo de Israel, después cuando se estableció en Egipto, a través de José, que era gobernador de Egipto, ¿se acuerdan? Vino una gran hambruna, ¿no? Y después el pueblo se multiplicó y llegaron a ser casi como 2 millones de personas y se convirtieron en esclavos de los egipcios. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron en Egipto? 400 años según esta escritura. Esto es lo que Dios había dicho. Ustedes van a estar 400 años. Ahora, fíjate lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 12 y versículo 40. A ver, leemos todos juntos. Y este día os será por memoria. Capítulo 12, ¿qué está pasando acá? Están saliendo, están siendo libres, están saliendo de la esclavitud, pasaron las 10 plagas, van a cruzar el Mar Rojo y ¿qué dice? Y lo celebraréis la Pascua, ¿no? Como fiesta solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo. No, ¿qué me puso? A ver, 12:40, ¿es ese? A ver, seguí. No. A ver, los que tienen Biblia, ahí buscamos Éxodo.
No ese es el versículo. ¿Me lo podés poner de vuelta? Génesis 12:40. ¿Sí? ¿Lo buscamos nosotros en la Biblia? Génesis. Éxodo. Éxodo 12:40. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Qué dice? Leámoslo, necesitamos leerlo porque tenemos que conectar con la palabra de Dios. No es solamente escucharlo, es leerlo. Dice, el tiempo que los hijos de Israel estuvieron en Egipto fue... ¿Cuánto? ¿Cuánto decía en el libro de Génesis? En Génesis. ¿Cuánto decía? Dios le dijo, mi pueblo va a estar cautivo 400 años. Y en Éxodo, ¿qué dice? Israel estuvo cautivo, ¿cuánto? 400. Bien, entre 430 y 400, ¿qué diferencia hay? ¿Cuántos años de diferencia hay? 30 años, ¿estamos de acuerdo en eso? Bien, ahora pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque estaban atrasados. Estaban atrasados, perdieron su conexión con la palabra de Dios. O sea, cuando llegaron los 400 años, si alguno de ellos hubiera estado conectado con la palabra de Dios, porque esta palabra pasó de generación a generación, pasó de Abraham a Isaac, a Jacob, pasó a las 12 tribus, pasó a la iglesia, llegó hasta nuestro día hoy y la tenemos, por eso la tenemos registrada. Pero ¿qué pasó? Este pueblo la olvidó la promesa de Dios. Entonces en el año 401, si alguien se levantaba y decía, che, estamos en el año 401, ya está, se cumplió el tiempo, vamos, nos tenemos que ir. Pero, ¿qué pasó? Perdieron la conexión con la palabra de Dios porque en ese tiempo no tenían Biblia como nosotros, que la podemos leer en papel, en los celulares, pero perdieron su conexión y quedaron atrasados. Y así pasa también, hay gente que hoy no lee la Biblia y quedó atrasado. Están cargando hace 30 años con mochilas a las cuales Dios le puso fecha de vencimiento hace mucho tiempo atrás. Hay gente que hoy tiene depresión, tiene ansiedad y no sabe cómo salir de esos problemas. Hay gente que hoy está luchando todavía con adicciones y no saben cómo salir de ese problema. Y vienen todos los domingos a la iglesia, están sentados a tu lado y están lidiando con problemas a los cuales Dios le puso fecha de caducidad porque perdieron su conexión con la palabra de Dios. Quiero decirte, no pierdas más tu conexión con la palabra de Dios, porque cuando perdés el flujo de la palabra de Dios para tu vida, entonces te quedás atrasado. Y hay promesas que no llegan a cumplirse en tu vida precisamente por eso, ¿no? Porque te perdiste la promesa que Dios había hecho para tu vida. ¿Sabes? Hay otra historia en el libro de Segunda de Reyes, una historia archiconocida, ¿no? Para los que tenemos años de iglesia. Si vos venís hace poquito, te la voy a contar. Había un profeta llamado Elías, ¿no? Y un día viene la palabra de Dios y le dice, bueno, mira, anda por el desierto camino a Damasco y vas a ungir a un joven que se llama Eliseo. Él va a ser tu sucesor. Lo vas a ungir. ¿Te acordás de esta historia? Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes, lleno de estiércol, porque iba atrás de 12, imagínate, ¿no? El pelo duro, ¿no? O sea, arando, ¿no? El pelo duro, olor a estiércol, atrás de los 12 yuntas de bueyes, sus zapatos, me imagino, llenos de barro, ¿no? O sus sandalias en aquel momento, él no usaba zapatos de Sarcani, ¿no? O sea, tenía apenas unas hojotas en aquel tiempo lleno de barro, ¿no? Y viene Elías y le tira el manto y lo unge. Ahora, Dios no solamente le dijo, vas a ungir a Eliseo para que sea tu sucesor, sino que también vas a ungir a Jehú para que sea rey sobre Israel. Entonces salió Elías y lo ungió a Eliseo, pero ¿sabes qué? Nunca cumplió la palabra de Dios. No sabemos por qué. Nunca fue a ungir a Jehú como rey de Israel. Lo ungió a Eliseo, siguió, con todos sus planes, su trayectoria. Vino un torbellino de fuego, se lo llevó al cielo, desapareció de la vista de todos los mortales, pero nunca ungió a Jehú. ¿Y sabes qué? Jehú estaba viviendo atrasado, porque él era príncipe y Dios había determinado
en su consejo sabio y en su consejo soberano había determinado que él tenía que ser rey, pero alguien no le soltó una palabra. Entonces él vivió atrasado y cada vez que recibís una palabra de Dios y vos no la soltás y la retenés, estás provocando el atraso de alguien, ¿no? Y Dios quiere precisamente eso, quiere que vos aprendas a recibir la palabra. Tenés que recibir la palabra, tenés que recibir la gloria de Dios, pero también tenés que soltarla. Y muchos de nosotros vivimos así, vivimos espiritualmente atrasados, con cosas que no resolvimos porque hay palabras que todavía no escuchamos, hay palabras que todavía no recibimos. Y en este tiempo vos vas a estar en una situación de dificultad y vas a recibir una palabra y tu vida va a cambiar. Hay personas que en este momento a lo mejor están alquilando y viene una palabra de Dios y te dice, ahora comprá, y vos vas a comprar. Y decís, ¿cómo lo hice? No sé cómo lo hice, pero Dios me ayudó. Hay otras personas que están sin trabajo y viene una palabra de Dios, ¿no? Y de repente conseguís un trabajo. Hay personas que están enfermas y atravesando una situación de salud difícil y viene una palabra y Dios la sana, porque conectan con la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Necesitamos conectar con la palabra de Dios. Pero Dios siempre levanta a alguien. Siempre levanta a alguien. Cuando alguien no hace la tarea, Dios siempre levanta a otra persona. Y Eliseo sabía de todo esto, sabía de que Elías no había ungido a Jehú y Dios lo movió en su corazón. Entonces fue allí, él tenía una escuela de profetas. Te cuento la historia, él tenía una escuela de profetas y tomó a uno de sus criados y le dijo, mira, ahora vos vas a ir por tal camino y vas a buscar a esta persona, a Jehú, y lo vas a ungir por rey de Israel. Y Jehú estaba en una reunión él era príncipe, tenía que ser rey, pero era príncipe. ¿Qué cosa, no? Porque dice la Biblia que nosotros fuimos llamados para ser, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. ¿No? A lo mejor no estás viviendo como un rey y estás viviendo como un príncipe, estás por debajo del nivel de lo que Dios ha determinado. Y estaba Jehú reunido con sus capitanes, sus comandantes, y viene este joven corriendo, ¿no? y entra a la sala y estaban todos ahí, preguntan, ¿quién es Jehú? Y Jehú se levanta de la mesa y dice, yo soy. Entonces él le dice, necesito hablar con vos. Bueno, habla, no, acá no. Le dice, no, tenemos que ir a otro lugar donde estemos solos. Entonces todos se quedan mirando. Claro, él era un príncipe, estaba reunido con generales y capitanes. Sale afuera y cuando sale afuera, entonces este criado toma el cuerno de aceite y se lo echa encima, lo embadurna todo. Aceite del bueno, no es aceite cocinero. No, no era natura. Era aceite ese prensado de oliva, prensado a mano, era aceite. Era ese, el que utilizaban para encender las lámparas. Se lo echa encima y lo llena todo de aceite. Y le dice, así dice el Señor, vos vas a ser rey de Israel. ¡Pum! Y se va corriendo y lo deja, ¿no? Y el tipo se queda, ¡wow! ¿No? Se queda, no entendía nada, ¿qué pasó acá? Y vuelve adentro a la habitación donde estaban todos los capitanes y los generales. Y los generales y los capitanes le preguntan, ¿qué quería ese loco? No, nada. No, nada, no. ¿Qué te dijo? No, nada. No, nada. Pero lo estaban viendo embadurnado en aceite y así pasa. Cuando viene la palabra de Dios, aunque vos digas no pasa nada, todo el mundo se va a dar cuenta de que Dios está tratando con vos, porque va a haber presencia de Dios. Va a haber unción de Dios en tu vida. Va a haber el aceite de Dios no se puede esconder. No se puede esconder la unción. En la misma unción habla por vos mismo y no lo vas a poder esconder. Y así le pasó a Jehú. Estaba ahí y le preguntan, ¿y qué te dijo? ¿Y qué te dijo? No, nada. No, queremos saber qué te dijo, le decían los capitanes. Y él le dijo, me dijo así, dice el Señor, yo te coloco por rey sobre Israel. ¿Y sabés qué hicieron los capitanes? Se levantaron, sacaron sus mantos, los pusieron a sus pies y se arrodillaron todos a sus pies. Vos sos el rey de Israel. Y así pasa. Así pasa. Cuando conectamos con Dios, todo nuestro entorno cambia. Y la gente reconoce que hay presencia de Dios, que hay unción de Dios, pero tenemos que conectar con Dios. Tenemos que conectar con Dios, porque cuando no conectamos con Dios y no conectamos con su palabra, entonces vivimos atrasados. Estamos como Israel. A lo mejor venimos cargando 30 años de sufrimiento, 30 años de sufrimiento innecesario. Me tragué el caramelo. Un fuerte aplauso, che. Estas cosas pasan en vivo nada más.
pero sirven. Los predicadores aprendieron algo nuevo. Es importante que podamos conectar con la palabra de Dios. Hay una situación más, y con esto termino. Una situación más, ¿no? Me encanta la historia de Sara, recién la mencionábamos hace un ratito en el libro de Génesis, capítulo 21:1, a ver si lo podemos ver ahora en pantalla. ¿Te acordás la historia? Te la conté hace un ratito, ¿no? Sara era una mujer estéril, viene una promesa de Dios y le dice, vos vas a ser madre de muchas naciones. Vos vas a ser la que va a traer a luz, la persona precisamente que va a traer una gran descendencia. ¿Y qué pasó con Sara? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Qué pasó? A ver, ¿a quién se acuerda? ¿Qué pasó con Sara? Se rió porque no creyó. Y así pasa muchas veces también con nosotros, ¿no? O sea, cuando viene una palabra de Dios a veces nos reímos. Y la verdad no es que no creamos que Dios no tiene el poder para hacer lo que necesitamos, porque la mayoría de nosotros cree que Dios tiene poder, pero también lo que creemos es que Dios tiene poder para solucionar el problema de los demás, pero cuando estoy pensando en el mío, dice, no, el problema de los demás lo puede solucionar, el mío es tan grande que no va a poder solucionarlo. Y Sara se rió porque era estéril, ¿no? Y me encanta esto, ¿no? Génesis 21:1, ¿lo tenemos? Sí, dice, visitó, fíjate, ¿no? O sea, después que ella se rió, ¿no? Vino Dios mismo y se manifestó y cumplió la palabra. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Qué importante es esto, ¿no? O sea, Dios mismo lo terminó visitando. Y quiero decirte en este tiempo que si estás atravesando alguna necesidad y si estás en un proceso de duda, Dios te va a visitar. No tengo dudas, lo hizo con Sara. Lo visitó y le confirmó la palabra que le había dado. Si ha venido una palabra de Dios para tu vida, Dios te va a visitar. ¿Te acordás de Tomás? ¿Qué decía Tomás? ¿No? O sea, Tomás decía, si no veo a Jesús y veo sus manos y veo el agujero del clavo, entonces no voy a creer que resucitó. ¿No? ¿Decía así o no decía así? ¿Y qué pasó? Jesús se le presentó y le dijo, Tomás, vení, pibe, le dijo. Vení, pibe. A ver, acá está la mano. Pasá tu dedo por el agujero que dejó el clavo, ¿no? Y le dijo, porque viste, creíste, pero bienaventurados los que creen sin ver. Porque Dios nos está llevando a una relación de fe. Quiero animarte en esta hora a que conectes con la palabra de Dios y que puedas tener ese entendimiento espiritual, de entender que hay tiempos, que hay promesas, que hay verdades que han sido reservadas para tu vida y que necesitamos aprender a movernos en esas verdades, que podamos aprender a movernos espiritualmente. Me encanta de saber de que muchos de nosotros, ¿te ha pasado últimamente de que quizás estás atravesando una situación y te sentís mentalmente agotado, estresado, que querés pensar, ¿no? Y no encontrás una respuesta? Bueno, estamos viviendo como Israel, ¿no? Con esos años de más. ¿Qué dice la Biblia? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo es la mente de Cristo? ¿No? Él ve las cosas perfectamente claras. No hay confusión, no hay estrés, no hay cansancio mental en la mente de Cristo. ¿No? ¿Y qué dice la Biblia? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si yo me estoy quemando, tengo el síndrome del quemado y no puedo pensar, entonces no estoy viviendo en la mente de Cristo. Hay cosas que Dios ha reservado para nosotros. Dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios. Y hoy tenemos que echar mano de Jesús. Se trata de Él, se trata de Jesús. Se trata de aferrarnos a Dios, se trata de entender su palabra, se trata de poder conectar con Jesús. Amén. Cerrá tus ojos allá donde vos te encontrás.
Gracias por venir, gracias por estar. Escuchamos la palabra, nos reímos, pero quiero decirte que hay verdades espirituales que trascienden lo natural. Hay verdades que tienen que ver con lo eterno. Y Dios está en medio de nosotros. Por eso si estás por primera, segunda vez, si hace un tiempo que estás viniendo y nunca recibiste a Jesús en tu vida y te gustaría hacerlo en el día de hoy, te pido que allá donde vos estás levantes tu mano. Quiero orar por vos. Dice la Biblia que los que le confiesan a Él delante de los hombres, dice Jesús, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Entonces si alguno siente que nunca le ha entregado su vida a Jesús, si quisieras cambiar, si quisieras dejar de estar esclavo, lleno de ansiedad, atado a lo mejor a vicios y querés luz para tu vida, entonces me gustaría orar por vos. Allá en el lugar donde vos estás, levanta tu mano para que yo pueda verla y pueda orar por tu vida. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por estas manos levantadas, Señor, para que vos anotes estos nombres en el libro de la vida. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que tu gracia, Señor, que esa sangre carmesí que cubrió y limpió nuestros pecados, Señor, limpien también ahora todo en esta vida y que su nombre sea registrado en los libros de los cielos. Ahora oramos por todos juntos. Oramos, toma la mano del que está al lado tuyo, ahora sí. Toma la mano y oramos los unos por los otros. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos. Ahora pedimos una impartición de gracia para esta semana. Señor, que tu gracia nos ayude. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos dé sabiduría espiritual para vivir la vida. Oramos para que esta semana seamos sorprendidos, Señor, por una visitación. Que cada uno de nosotros podamos experimentar una visitación tuya. Y que en cualquier área de nuestra vida podamos ver tu mano, Señor. Que podamos tener salud, que podamos tener prosperidad, que podamos tener vida, Señor. Ayúdanos a poder ir a un nuevo nivel, Señor. Que cada uno de nosotros podamos tomar esta palabra y podamos subir a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de conquista, a un nuevo nivel de gracia. Señor, gracias. Hoy declaramos, Señor, que somos muy favorecidos, llenos de toda gracia del cielo. Lo declaramos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso.